Bueno, muy buenos días para todos y para todas. En nombre de las entidades organizadoras, Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la Fundación Avanzares, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual titulada 222, la forma de comprender y aplicar la información de sostenibilidad. Soy Mónica Fernández, estoy encantada de acompañarlos el día de hoy y voy a hacer la moderación de este evento. A continuación, los invitamos a conocer un poco más sobre el trabajo de nuestras entidades organizadoras a través de estos breves videos institucionales. Le doy paso a mi coequipero del Consejo. Somos la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social y Solidaria Avanzares. Nuestro propósito es transformar con inspiración y servir con pasión, contribuyendo al desarrollo integral de las personas, las organizaciones y el entorno. Contamos con 7 soluciones estratégicas alineadas con los valores solidarios y los objetivos de desarrollo sostenible. Buscamos entender a las organizaciones solidarias para encontrar las formas más adecuadas para transformar y potenciar tu organización. Somos un grupo interdisciplinario con más de 25 años de trayectoria, con sensibilidad social y habilidades gerenciales y sociales. Estamos convencidos del modelo de economía colaborativa para las organizaciones sociales. Contáctanos y síguenos en redes sociales. Avanzares, progresando en comunidad. Bueno, a continuación le quiero dar la palabra a Jorge Andrés Patiño para que nos dé un saludo de bienvenida en nombre del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Jorge. Mónica, muy buenos días, muchas gracias a todos los asistentes, a las personas que respondieron favorablemente a esta convocatoria liderada por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, organismo de normalización técnica en materia de contabilidad, de información financiera, que ahora incluye la divulgación de información sobre sostenibilidad, de aseguramiento de la información en Colombia. Para nosotros de verdad es un placer estar compartiendo un evento con personajes de la talla de John y de Wolfgang, quienes nos van a dar una visión de la experiencia internacional en todo el desarrollo de estándares de sostenibilidad y por supuesto a quien juega de local la consejera Sandra Consuelo Muñoz, una de las propulsoras y autoras que facilitaron la construcción del documento de orientación pedagógica número 22 que tiene que ver precisamente con los estándares de sostenibilidad. Es una guía práctica que facilitará el desarrollo y la implementación primario de estos estándares en las entidades, particularmente en el caso que hoy nos compete de las entidades del sector cooperativo y entidades sin ánimo de lucro. Ahora bien, queremos invitarlos desde el Consejo Técnico a estar muy pendientes de nuestro canal en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales para que en los próximos días puedan consultar en diferido la transmisión de esta conferencia virtual de tan alto nivel y que tanto nos engalana. Vamos a estar también muy pendientes de las preguntas y respuestas que formulen a través del chat para que podamos atenderlas de la mejor forma. Mónica, sin quererme extender mucho más allá, agradecerle a la Fundación Avanzares que participó tan activamente como coorganizador de este evento que seguramente traerá grandes conclusiones y grandes oportunidades para todas las personas que se conectaron. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Ahora quiero darle paso, si me ayudan, por favor, a habilitar el micrófono a la doctora María Clemencia Torres Atuesta, en representación de la Fundación Avanzares, que nos va a dar un saludo de bienvenida. Quitarle el micrófono, ¿no? Ok, perfecto, no hay ningún problema. Yo me voy a permitir dar el saludo en nombre de la Fundación. Tú me confirmas, por favor, que tenga sonido perfecto. Estamos bien. Está perfecto. Ok, vale, bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial en nombre de la Fundación Avanzares y de su directora, la doctora Sandra Janet González López, quien les extiende su gratitud por acompañarnos hoy. Para la Fundación Avanzares es un honor ser parte de este espacio de aprendizaje, intercambio y diálogo que contribuye a fortalecer las capacidades del sector de la economía social y solidaria en un momento en que la sostenibilidad deja de ser una opción para convertirse en un principio esencial de gestión, transparencia y proyección.
Nos alegra contar con su presencia en este espacio de formación técnica, reflexión estratégica y fortalecimiento profesional, donde abordaremos los desafíos y oportunidades que plantea la sostenibilidad en el ámbito contable, empresarial y social. Hoy tendremos un gran privilegio porque contaremos con 3 voces expertas que nos acompañarán desde la regulación nacional, la academia y la práctica internacional para ampliar nuestra comprensión sobre el papel de la información de sostenibilidad en los reportes financieros y en la gestión de las organizaciones sociales y solidarias. En nombre de la doctora Sandra Yanez González y todo el equipo de Avanzares, les damos la bienvenida, agradecemos su participación activa y los invitamos a aprovechar al máximo este espacio. A continuación, vamos a dar paso ya a nuestra primera conferencista, no sin antes contarles que vamos a habilitar un espacio al final para sus preguntas, así que los invitamos a que por favor las escriban en el chat. Estas serán leídas al final en un espacio destinado para este fin. Si por temas de tiempo no alcanzáramos a abordar todas las preguntas, no se preocupen, que nosotros las vamos a capturar y las vamos a gestionar con cada uno de los conferencistas para luego compartirles a ustedes las respuestas. Ok, bueno, sin ya más preámbulo, vamos a entrar en materia y vamos a iniciar con un tema supremamente interesante que es la forma de comprender y aplicar la información de sostenibilidad. Para eso nuestra primera conferencista pues es de lujo. Hemos invitado a la doctora Sandra Consuelo Muñoz Moreno, consejera del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, donde lidera la Agenda Nacional en Divulgación de Información sobre Sostenibilidad, representa al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el CTCP y coordina la Comisión Intersectorial, la Mesa de Sostenibilidad y el Comité Técnico de la SAR. Es contadora pública de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en ciencias tributarias, magíster en tributación de la Universidad Central y experta en fiscalidad internacional y estándares de sostenibilidad. Doctora Sandra, bienvenida, el micrófono es suyo. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias por esta presentación. Agradezco que estén acompañando, que se den este tiempo para aprender sobre sostenibilidad. A John, a Wolfgang, los compañeros del día de hoy, muy amables por este acompañamiento y vamos a entrar en materia. Me voy a permitir presentar todo lo que tiene que ver. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Listo. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Voy a centrarme en el DOT 22, la forma de comprender y aplicar la sostenibilidad. El DOT 22 es el documento de orientación. Sandra, tu micrófono. Sandrita, ¿estás en silencio? No te estamos escuchando. Todavía no tenemos la posibilidad de leer los labios. Ahora ya me escuchan bien, ¿verdad? Sí, señora, ya te agradecería que te volvieras un minutico para poder conectar nuevamente. Gracias. Bueno, muy amable. Entonces les decía, el día de hoy vamos a hablar del DOT 22, documento de orientación pedagógica que ha sido publicado por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Este documento es producto de un trabajo elaborado por un comité de técnicos en sostenibilidad que le brindaron una base al Consejo Técnico para la construcción de este documento. Lo llamamos de orientación pedagógica porque, como lo decía hace un momento Mónica, necesitamos entender este tema y comenzar a aplicarlo. Yo quiero arrancar este tema haciéndonos una pregunta. ¿Por qué hablar de sostenibilidad? ¿Cuál es la necesidad que tenemos ahora sobre este tema? Y realmente lo voy a decir textualmente como lo necesitamos. La sostenibilidad es la necesidad que tenemos en este presente de satisfacer nuestras necesidades sin comprometer esas generaciones futuras y su posibilidad de sostenerse en el tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y cada día lo vemos como una posibilidad mucho más cercana, ese
cambio climático, el tema de la desigualdad social, el agotamiento de muchos recursos, necesitamos como seres humanos estar atentos y comenzar a hacer todas las acciones para poder establecer estos puntos. Entonces, lo que hacemos desde aquí es involucrar todo este tema y esta necesidad urgente y poder incluirlos en algo que es muy importante, que son los reportes contables, empresariales y que van a necesitar todas las entidades para poder evaluar lo que estamos necesitando. Cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que también darle una valoración y muchas veces cuando lo hablamos desde las entidades tenemos que entender que ya no basta solo con reportar el tema financiero. Hablamos de temas financieros en cuando yo quiero ver si mi empresa me da una rentabilidad, me da una utilidad. Realmente ahora se hace cada vez más consciente la necesidad de ver si además de dar una rentabilidad, ¿cómo logro esa rentabilidad? ¿Cómo llegué a esa posibilidad de tener un excedente y se evalúa cómo se están haciendo esa producción sin crear impactos en el ambiente, en el tema social, en el tema de gobernanza? Entonces, lo que hacemos y ya también para incluirlo como un concepto que vamos a tener que trabajar es el tema de la gestión de sostenibilidad desde lo empresarial, desde lo corporativo, desde las entidades que estamos liderando o de las cuales hacemos parte. Y es así como podemos decir que ser sostenibles en gestión empresarial tiene que ver con la capacidad que tiene una entidad para generar valor sin garantizando que no vamos a tener unos efectos en nuestro entorno y ese entorno está desde tres ámbitos, desde lo ambiental, de lo social y sobre todo en un tema de gobernanza. Cuando hablamos de gobernanza tiene que ver con todo este tema de gobierno corporativo que busca cada vez una mayor transparencia, una mayor necesidad de dejar muy clara cómo se toman las decisiones. Esto en cuanto a lo empresarial. Y otra de los temas por lo que hablamos de sostenibilidad es por los compromisos internacionales que tiene, en este caso, nuestro país, Colombia, al haber firmado, al hacer parte de compromisos globales como el Acuerdo de París. Ya vimos que el año pasado se realizó aquí en Colombia la COP16, donde se trabajan todo este tema de desarrollo de los ODS. Entonces es importante ir evaluando todo este tema para ir buscando cómo va a ser una adopción de unos estándares para el manejo de la sostenibilidad. Y como lo hablo desde el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, aquí aparece fundamental el papel del contador público en esto. ¿Por qué fundamental? Porque es el contador público quien se encarga de manejar la información financiera, de que esa información financiera cumpla unos requisitos de transparencia y que respalde cualquier tipo de decisión que tomen las organizaciones. Es decir, si no tenemos esta información completa, muy seguramente vamos a tener inconvenientes a la hora de evaluar cómo ha sido el desempeño de las entidades. Entonces, de eso se trata y a eso los invitamos. Los invitamos a que puedan comenzar a evaluar cómo ir introduciendo esta información en todos sus reportes financieros y sus reportes gerenciales. ¿Por qué el Consejo Técnico comienza a hablar de sostenibilidad? Básicamente, nuestra responsabilidad desde la Ley 1314 es apoyar todo el tema de la internacionalización de las relaciones económicas. Es decir, nosotros como organismo tenemos la misión de traer al país las normas internacionales que ayuden y que contribuyan
al desarrollo empresarial. Y nuestra recomendación es traer las mejores y las que tengan mayor aceptación, que se ajusten a los nuevos mercados y que vayan en ese continuo crecimiento de la economía. Es así como nosotros le solicitamos un concepto a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y efectivamente nos autorizaron a que es nuestra competencia liderar estos temas. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Para garantizar que la información sea confiable y pertinente para los inversionistas y todas las demás partes interesadas. Aquí tenemos el top 22. Ustedes pueden consultar, ya lo decían los presentadores, lo decía Jorge, lo decía Mónica. Ustedes pueden consultar este documento que es un documento de orientación pedagógica. ¿Por qué documento de orientación pedagógica? Porque queremos que ustedes comiencen a entender desde sus entidades, desde el rol que estén desempeñando en ellas, cómo podemos ir integrando estos principios de lo ambiental, social y de gobernanza. Muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad lo relacionan única y exclusivamente con un tema ambiental y resulta que no funciona así, funciona en un contexto mucho más amplio donde necesitamos que se vayan integrando todos estos en los reportes que hacemos a los estados financieros. Entonces, bienvenidos a que consulten. El Consejo Técnico tiene para que ustedes puedan ir haciendo los primeros pasos, puedan ir integrando esta información y sobre todo que la puedan ir trasladando a todos los interesados que se tienen en la información. ¿Qué ha pasado en Colombia respecto a esta información? Voy a contarles lo que se ha avanzado desde diferentes frentes. El primero y con quien se ha estado trabajando muy juiciosamente en el tema de fortalecer todo este tema de regulación es la Superintendencia Financiera. La Superintendencia Financiera de Colombia emite la circular externa 031 en el año 2021, donde le pide a todos los emisores de valores y a todos sus vigilados y a quienes regula que comiencen a divulgar información ambiental, social y de gobernanza basada en dos estándares. Ya más adelante les hablo un poco más de estos estándares. Ellos se basan en los estándares TCFD y SASB para poder comenzar a ir contando cómo es su evolución en este tema. Hablan de una implementación gradual hasta 2026 y es lo que ha venido haciendo, una información voluntaria y progresiva. ¿Qué pasa ahora? El año pasado comienzan un trabajo muy juicioso, la implementación de la Administración de Riesgos Ambientales y Sociales, que llaman SARAS y que tienen que ser ya todo lo que es años 2024, 25 ya tienen información y están evaluando para poder mirar cómo ha sido el propósito. Es de manera voluntaria y no hay un formato específico, sino es voluntario de cada una de las entidades. También otra de las superintendencias que ha estado trabajando en el tema de sostenibilidad es la Superintendencia de Sociedades, con el lema de promover la transparencia empresarial. Ellos arrancan en un diagnóstico de sostenibilidad que le piden a los vigilados en la circular externa 100 de 2023, que se adiciona un capítulo, el capítulo 15, para que comiencen a contestar información. Ellos piden esta información basado en estándares GRI de Global Reporting Initiative y en eso fue para presentarlo. La sacan en noviembre de 2023 y el reporte se hace en 2024. Y en este momento, las empresas que cumplan unos requisitos en cuanto a tamaño de ingresos, tamaño de patrimonio, en este momento están obligados a
presentar un informe que es el informe número 8 sobre el reporte de sostenibilidad. En este reporte lo que están haciendo es incluyendo muchos de los temas que estamos hablando del tema ambiental, social, de gobernanza a partir de preguntas, e incluyendo también en ese reporte lo que antes se llamaba el informe de prácticas empresariales. En este momento están haciendo esto, comienza su obligación ahorita en julio y esperan recibirlo hasta finales del mes y poder tener una evaluación. En principio, también se trata de una implementación voluntaria para que las entidades lo vayan haciendo de una manera progresiva. También en Colombia tenemos la Contaduría General de la Nación, todo el tema de la sostenibilidad para el sector público. ¿Cómo funciona esto? La contaduría, a partir de una serie de capacitaciones y de formación, ha ido incorporando todos estos temas en sus congresos, en sus encuentros, ha hecho la presentación y se está haciendo parte de unos estudios regionales en este tema de contabilidad y sostenibilidad. Es mucho más complejo en el sentido de que la contaduría no solo va a tener que emitir normas en sostenibilidad, sino también el tema de las políticas. Ese es uno de los temas. Entonces, el estado actual en cuanto a la contaduría general es el desarrollo de políticas para que se pueda fortalecer el tema de rendir información basados también en temas de sostenibilidad. Y pasamos al Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Entonces, como ya les decía, nuestro compromiso está en traer las mejores normas a nivel internacional y en eso estamos trabajando. Nuestro primer trabajo concreto fue esta publicación del DOC 22 que está disponible desde diciembre y que hace parte de una guía para las entidades, para las empresas. Este se hace a partir de la creación del Comité Técnico ad honorem en donde participaron sector público, sector privado, y a partir de la Comisión Intersectorial que se relaciona con normas de contabilidad, de aseguramiento, se constituyó una mesa de trabajo en donde vamos a trabajar con todos los reguladores para establecer el direccionamiento estratégico. Esta mesa ya está desde el mes de marzo trabajando, desarrollando estos 10 puntos que les comentamos aquí y poder a partir de eso seguir con el cronograma que tenemos para poder presentar estas recomendaciones a los ministerios de Hacienda, de Comercio y Crédito Público. Entonces, estamos ya muy adelantados en este tema del direccionamiento estratégico. Estamos haciéndolo con el debido proceso, haciendo toda la evaluación de cómo puede ser el desarrollo normativo, cómo va a ser esta implementación voluntaria y una convergencia o una adopción progresiva para que pueda hacerse de una manera adecuada. Es así como nuestra hoja de ruta que ya habíamos formulado desde el año 2024 está completando estas actividades. Los dividimos en 4 etapas, las que llamamos de planeación, diseño y preparación, implementación y luego la evaluación. Entonces, de esta primera parte de planeación, la primera era poder recopilar la información con los diferentes actores. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y quién necesita esta normatividad en cuanto a sostenibilidad? Eso lo realizamos a partir de eventos de sensibilización, reuniones con el ISSB, reuniones del Consejo Técnico de la Contaduría para poder evaluar para qué se necesita este tema. Tuvimos durante el primer semestre reuniones con distintas entidades como la UNTAC, que es de las Naciones Unidas, con la Dirección Nacional de Planeación, con MINCID,
con Minhacienda, con Superfinanciera, con Supersociedades, con XBRL, con FECámaras, con los gremios tanto gremios de empresariales como gremios de contadores y con las empresas para poder, con toda esa información que ellos nos han compartido, poder entender cuáles son las mejores recomendaciones en este tema. También tuvimos presentaciones de avance con ASFACOP, la Asociación de Facultades de Contaduría, con la Junta Central. Lo que les decía hace un momento, creamos la mesa de trabajo con los supervisores y se generó el documento de orientación pedagógica. Aquí estamos en este momento trabajando, estamos compilando todos estos resultados para poder presentar y la revisión de todas las normas existentes y una parte muy importante que consideramos que es la interoperabilidad con otras normas a nivel mundial. Ya les explico lo que es la interoperabilidad y podemos mirar. Entonces, estamos en ese proceso. Estamos trabajando desde el Consejo Técnico para que pueda haber una recomendación específica. Este es nuestro avance, ya les decía, entonces instalamos un comité técnico ad honorem. ¿Qué se hace desde el Consejo Técnico para que esto funcione? Llamamos a los diferentes actores y quienes van a tener la necesidad de trabajar con este tema en sostenibilidad. Entonces, los actores que hacen parte de eso son las organizaciones, los reguladores, los revisores fiscales, los auditores, los preparadores de la información, las empresas, una parte muy importante, los usuarios de la información, los inversionistas y la academia. Entonces, aquí lo que podemos ver es un cronograma de lo que se ha venido realizando, cómo se han podido ir haciendo las diferentes revisiones en cuanto a todo el trabajo que les mostraba hace un momento. Y aquí ya entramos a qué es este tema. Yo decidí dejarle el mismo nombre que hemos visto en muchas presentaciones, llamarlo sopa de letras. Ustedes van a encontrar una serie de siglas y estas siglas son los diferentes estándares que se han venido desarrollando en materia de sostenibilidad y que para muchos va a ser un tema nuevo. Algunos ya han venido generando algunos informes en esto, pero principalmente estamos trabajando con lo que tiene que ver con los informes GRI, ya les decía, Global Reporting Initiative, que es un tema en donde se hacen unas evaluaciones de cuál es el impacto de la empresa en su entorno. Tenemos el TCFD, que también complementa esta información y lo que estamos haciendo cuando ustedes ven estas flechitas que convergen hacia la Fundación IFRS con la creación de su marco de sostenibilidad, significa que estamos convergiendo hacia trabajar un mismo lenguaje, se están consolidando toda la información que tiene SASB, el Value Reporting Foundation, el reporte integrado y poder generar documentos. También hay una información muy fuerte que está trabajando la Unión Europea y ya más adelante nos van a comentar de esto, donde se trabaja la doble materialidad con las normas europeas que ya están siendo utilizadas. También estamos desde la IFAC, desde la Federación de Contadores. ¿Por qué? Porque con la IFAC y su grupo IASB se está hablando todo el tema de cuando vamos a certificar, ya hay una ISA, la ISA 5000, que tiene que ver con el aseguramiento de estos reportes. Entonces, lo que hacemos es que hay muchos marcos de reporte, pero lo que pretendemos es que las empresas, cuando comiencen a hacer un reporte inicial, entiendan, puedan comprender cómo interoperabilidad, es decir, cómo pueden hacer su unión entre los diferentes reportes y poder integrarlos en sus reportes financieros. Ustedes van a encontrar un detalle mucho más específico de estos temas en el 222. Este es un estado de cómo están en otros países. Vamos algunos solamente con revelaciones, en algunos ya es de tema mandatorios, algunos
tomaron y aplicaron las normas IFRS, otros crearon como México sus propias métricas. Voy a continuar muy rápido para que me alcance. Continuando con esto, entonces, hablo de por qué es importante revelar en materia de sostenibilidad. ¿Quién va a necesitar esta información? Y lo dividimos en cuatro. Es importante para los inversores, para los preparadores de la información, para los administradores y para el mercado financiero. Básicamente para los inversores o para quienes son los que van a ser parte de una organización, porque en este tema se presenta una información mucho más clara sobre cuáles son los riesgos y oportunidades que tiene una entidad. Voy a ponerlo en palabras mucho más claras. Yo quiero hacer parte de una organización, pero esa organización tiene dificultades ahora en la forma como está generando su producción porque está consumiendo demasiada agua. Entonces alguien dice, ay, sí, hay que disminuir el consumo de agua porque no hay suficiente agua. Uno dice, listo, esa es una parte, pero también hay que evaluar cuánto le está costando a la empresa adicional esa disminución de agua. Lo vimos, por ejemplo, aquí en Bogotá con muchas industrias cuando comenzó el tema de que racionaron el agua. Ese tema, ¿cómo puedo evaluar? También para los preparadores de la información porque va a facilitar una divulgación mucho más transparente y cumplimientos regulatorios. Para los administradores de las entidades porque van a ayudar a integrar este tema de la información de sostenibilidad en todos sus temas de dirección para optimizar recursos. Y en el mercado financiero, porque cada vez es más fuerte la tendencia a prestar a las empresas que cumplen con unos principios de reducción de riesgos que cada vez son más transparentes y que son mucho más sostenibles. Hay tres tipos de materialidad que vamos a trabajar desde este reporte. Cuando voy a hablar como contadora, el tema de materialidad no nos es un tema ajeno a los contadores, porque siempre que vamos a presentar información financiera, para nosotros el tema de materialidad es importante, ya sea para presentar o para evaluar, porque sabemos que esa materialidad financiera es lo que puede afectar las decisiones de una empresa. El hecho de que no se tome un adecuado deterioro o que no se haga un cálculo adecuado de una contingencia. Ese es el tipo de materialidad que muy seguramente estamos acostumbrados desde lo contable, pero ahora hay muchos aspectos desde ese tema ambiental, social y de gobernanza que también pueden afectar el desempeño financiero. Lo podemos ver cuando, por ejemplo, tenemos una situación en tema de social, que el personal que se tiene no tiene la suficiente formación o que no hay el suficiente personal, eso a veces puede tener unos costos o el impacto que puede tener la empresa en un determinado sector. También tenemos una materialidad de impacto, es ya cómo las decisiones de una entidad pueden afectar su entorno, su medio ambiente. Los que ya trabajan mucho más constantemente en el tema de sostenibilidad, manejan un término que se llama aguas arriba, aguas abajo. Es decir, yo como empresa estoy en el centro, pero ¿cómo puedo yo estar afectando mi entorno hacia el consumo, por ejemplo, excesivo de de un producto o cómo puedo estar afectando el que mis proveedores no estén cumpliendo con las normas y las reglas? Y la doble material, que son las más usadas, por ejemplo, en los estándares europeos, tiene que combinar las dos. Es cómo yo afecto mi entorno, pero esa afectación de mi entorno me está influyendo en mis reportes financieros. Y cuando yo hablo, por ejemplo, en materia de entidades como son las cooperativas, las entidades sin ánimo de lucro, lo que tiene que ver con entidades del sector solidario,
esta materialidad se va reflejada en el balance social, cómo estoy impactando desde el balance social de la entidad y cómo debo reconocer ese impacto y cómo puede generar algún tema de divulgación adicional. Eh, Aquí hay unos ejemplos muy concretos de cómo puedo yo evaluar estos puntos en cuanto a la sostenibilidad, ya sea corporativa, en el sistema de economía, ya sea social, solidaria o en las entidades comerciales. Voy a poner un ejemplo por cada una. Por ejemplo, en el tema ambiental, cuando yo estoy trabajando en un manejo, por ejemplo, de eliminación de materiales peligrosos o cuando no lo estoy manejando adecuadamente, ¿cuánto me puede costar eso? ¿Cómo puedo ser mucho más eficiente energéticamente? Y eso va a tener ya sea unos impactos positivos o negativos. En el tema social, cómo estoy manejando el tema de las relaciones con las comunidades, cómo estoy haciendo atracción y retención de empleados. Lo, las organizaciones muchas veces no siempre se evalúa adecuadamente. ¿Por qué hay tanta rotación de personal? Eso es un tema que tenemos que comenzar a evaluar. ¿Se está cumpliendo adecuadamente con todas las normas laborales? Es otra de las evaluaciones. En este tema de gobernanza se maneja mucho el tema de transparencia. Entonces, ¿cómo se está manejando la ética de los negocios? ¿Cómo son mis políticas para evitar todo el tema de soborno, corrupción? Es muy importante. En el tema económico, cómo estamos contribuyendo, por ejemplo, con las compras sostenibles, cómo se está haciendo inversiones en la comunidad, cómo puede eso generarme algún tema de desarrollo para la misma empresa. Y desde el tema financiero, cómo está el acceso a capitales, cómo puedo optimizar, por ejemplo, costos y gastos cuando estoy afectado por medio ambiente o cómo puedo tener un mayor valor en el tema de la planeación financiera porque no tengo suficientes proveedores que cumplan con mis requisitos. Entonces, aquí estos temas es parte de lo que tiene que irse evaluando por las empresas para poderlos ir incluyendo en todos estos reportes de sostenibilidad. Aquí tengo un tema para unos retos que va a tener quienes se van a hacer cargo de este tema de la implementación. Básicamente, el contador es un nuevo rol porque debe incorporar la información en tema ambiental, social y de gobernanza a los informes financieros, garantizar que la información sea confiable, evaluar los impactos ambientales en las decisiones financieras. Entonces, aquí alguien va a decirme, pero el contador no es especialista en un tema ambiental, no es especialista en medir huella de carbono. No es especialista, pero lo que va a hacer es liderar unos grupos interdisciplinarios que nos permita realizar este tema de evaluaciones que se puedan involucrar dentro de la información. Cada vez es mayor la necesidad de ser mucho más claro y confiable con la información y un tema que todos los días se nos hace más urgente es el hecho del manejo de la tecnología. El uso de la tecnología es necesario, no le tenemos que tener miedo al uso de la inteligencia artificial, las bases de datos, lo que tenemos es que aprenderla a manejar para poderla involucrar en todos estos análisis que vamos a necesitar para el tema sostenibilidad. Entonces, y aquí ya pasamos a el tema de qué es lo que pretendo revelar cuando hablo de sostenibilidad. Entonces, como les mostraba, por ejemplo, ahora en los anteriores, el anterior punto, todos estos temas, desde ejemplos de ambiental, social y de gobernanza, necesitamos que todos estos temas
vayan siendo involucrados en el tema de la misión y la visión de la empresa, que vayan siendo parte de las decisiones y programas del gobierno corporativo, que sean partes de la evaluación en el balance social de las empresas. Para ello, lo que recomendamos es buscar la guía de unos estándares GRI, SASB, TCFD, las normas que puedan o que ya hayan comenzado a aplicar y poder estructurar unos informes, ya sea, bien te puedo ir viendo cómo evoluciona y se puede calcular esa evolución. También lo más importante, definir cuáles son los asuntos materiales, identificar temas claves mediante, ya lo decía, como el análisis de materialidad. ¿Están escuchándome bien, por favor? Te perdiste el último segundito y ya, pero ya te escuchamos. Ah, bueno, es que algo pasó aquí con Sí, mi sonido. Aquí ya me escuchan bien. sí, señora. Bueno, voy a ir para no, estoy ya creo que corta de tiempo, pero vamos. Entonces les decía, lo más importante es definir asuntos materiales, que las empresas definan cuáles son esos temas que pueden afectar todo este proceso, eh, compararse en un sentido de cómo están sus competidores dependiendo del mercado, cómo pueden mejorar las prácticas. También hay que implementar sistemas de recolección de datos y el análisis de los indicadores, esos KPI que pueden ser claves dependiendo del tipo de empresa, del tipo de entidad. ¿Qué es lo que yo quiero valorar y qué es lo que quiero mejorar, que es parte de lo que se requiere? Aquí, reportar los logros y los desafíos. No sé, cuando hablamos de sostenibilidad, no se pretende que todo el mundo sea perfecto porque no es así. Estamos en mejoras continuas, entonces si hay algo que estoy logrando, lo muestro, pero si también hay algo que de pronto he tenido dificultades, tengo que ser lo suficientemente claro en decirlo para que lo puedan evaluar quienes, quienes ven mis informes. Priorizar no es querer hacer todo al tiempo. A veces cuando uno dice, mire, mis objetivos son 10 y los voy a desarrollar todos, no, aquí no funciona así. Yo les pediría que cuando hagan estos indicadores pongan unos y prioricen unos y vayan desarrollando los demás, aplicar unas metodologías adecuadas. Lo más importante, fomentar la transparencia y si nosotros presentamos la información de manera clara, equilibrada y sobre todo capacitando a todo el personal, haciendo una divulgación gradual, es como podemos ir iniciando todo este tema. Voy a presentar aquí, esto es un bosquejo de cómo podemos hacer estas etapas del reporte de sostenibilidad. Muchas entidades, muchas empresas ya les están pidiendo esto, ya sea porque lo decidieron desde el gobierno corporativo o porque tienen su casa matriz en el exterior o porque se lo pide a alguno de sus clientes. Les pido este tipo de estructura, irla haciendo metódicamente para que se pueda ir evaluando como corresponde. Lo primero es hacer un diagnóstico de la entidad, mirar dónde está, cómo es su situación, ver si tienen un impacto en su sector, mapear los grupos de interés y la cadena de valor, esa cadena de valor que tiene que ver con todos mis proveedores, con todos mis clientes, crear de dónde recibo, cómo voy a hacer esa implementación a que mis proveedores también entiendan esto, analizar la doble materialidad, cómo cómo estoy teniendo influencia dentro dentro de mi ambiente, cómo me está afectando las decisiones que tome de manera financiera. La más importante y aquí donde ya una vez se haya hecho estos tres puntos, definir cuál va a ser la estrategia de sostenibilidad, creando metas muy concretas, pero metas que se puedan cumplir. Ya lo decía hace un momento, no es ponerme demasiadas metas, sino ir haciendo
todo un proceso. Por ejemplo, en las entidades cooperativas, mi fuerte es la educación. Vamos a ir cumpliendo con esas metas de educación, ya sea en el tema cooperativo, en el tema de sostenibilidad, ir haciéndolo. Ese sería un tema, ir evaluando y hacerle seguimiento a los indicadores. Lo más importante, y en esto sí que se vuelve necesario, es todo el tema de comunicación y reporte. Eh, Nosotros hablamos de presentar un reporte o un informe anual, pero lo mejor de esto es cuando voy haciendo un crecimiento permanente en esos reportes, voy acostumbrando al equipo que trabaja en la entidad a presentarlo y que cada vez sea más claro y más oportuno. Y verificación y mejora continua. Siempre que tengamos este reporte, vamos a tener que ir viendo la comparabilidad, cómo se va mejorando año a año. Y paso aquí a las conclusiones. Entonces, tengo una conclusión respecto a la sostenibilidad en la contaduría pública. Los contadores no se pueden limitar únicamente a unos estados financieros tradicionales. Ya vamos a tener que desde la revelación poder incluir todos estos temas de ambientales, sociales y de gobernanza, porque tienen unos efectos en estos estados financieros. El que se incluyan va a permitir una mayor transparencia, va a permitir que se tenga una mayor claridad para tomar decisiones y una confianza en quienes son nuestros usuarios de la información. Hay también unos desafíos, por supuesto, estamos llamados a liderar la implementación de estos estándares. Tenemos que buscar cómo formarnos en el tema de todo lo que es información ambiental, social y de gobernanza, y ampliar, y esto amplía un marco muy importante para trabajo en auditoría, por ejemplo, de sostenibilidad, en análisis de riesgos. Esto le da una nueva oportunidad, pero esa oportunidad no puede venir si no hay formación, y es lo que estamos haciendo, también hablando mucho con las universidades para entender cómo está la formación para las personas en todo el tema de materia de sostenibilidad, de información de sostenibilidad. Entonces, ¿cuáles son los desafíos y dónde está nuestro llamado a la acción? Es la implementación de estos estándares, se constituyen un reto para todas las entidades, pero también una oportunidad. Se requiere una capacitación continua y, por supuesto, lo digo desde los contadores, somos claves para el tema de sostenibilidad empresarial y la rendición de cuentas. Es decir, y lo más importante, no es contar solo lo que está bien, también hay que tener claro que hay cosas que tienen que mejorar. Cierro con esto. La convergencia de las normas de sostenibilidad no solo nos alinea con los estándares globales, sino que nos posiciona como líderes en la región para enfrentar los desafíos climáticos y sociales del futuro. El llamado a la acción es: trabajemos juntos por un futuro más sostenible y transparente para Colombia. Muchísimas gracias. Doctora Sandra, mil gracias por esa claridad y profundidad al abordar este tema tan importante y tan relevante, y que ahorita pues queda en el radar y en el mapa de todos los que trabajamos en el sector social y solidario. Bueno, vamos a pasar del ámbito nacional al ámbito internacional. A ti, mil gracias. Vamos con nuestro segundo tema de este webinar preparado para ustedes, y es que vamos a hablar ahora de los informes de sostenibilidad en las cooperativas y la economía social desde la perspectiva de Mondragón. Me siento profundamente honrada de presentar al doctor John Olaizola Alberdi. Es un investigador predoctoral en la Facultad de Negocios de la Universidad de Mondragón. Su investigación se centra en el papel del cooperativismo en las transiciones ecosociales justas, con especial atención a la gestión de impactos sociales y la implementación de marcos de reporte de sostenibilidad como la CSRD. Ha participado como autor y coautor en diversas publicaciones académicas relacionadas con el desarrollo territorial, la sostenibilidad y la economía social, y colabora activamente en procesos de formación e implementación de estrategias ESG en cooperativas. Su trabajo combina un enfoque práctico y normativo, integrando perspectivas críticas sobre las presiones institucionales y el dilema
identidad, legitimidad en el ámbito del reporte de información no financiera. John, bienvenido, te damos la palabra. Vale, buenos días Colombia y buenas tardes aquí en Euskadi. Y nada, y agradecer antes de nada tanto a Mónica como a Jorge, a Manzares y a todos los organizadores tanto la invitación como la posibilidad de compartir aquí nuestra experiencia. Espero que sean 25 minutos intensos de información, pero que os puedan servir para como mínimo inspiraros y a su vez también formaros, ¿vale? Entonces voy a compartir y si me confirmáis que se ve bien. Ya la estamos viendo, sí señor, ya está en modo presentación. Vale, hoy voy a hablar sobre el reporting sostenible en las cooperativas y la economía social desde una perspectiva concreta de aquí de Mondragón. Y bueno, pasaré un poco la introducción, hablaremos de la evolución normativa a día de hoy nos centraremos o pondremos el foco un poco en las tensiones y propuestas que pueden generarse. Porque entiendo que desde Colombia y desde vuestra situación la normativa europea, los marcos europeos se pueden ver con buenos ojos, pero también esto tiene unos riesgos de cara a la idiosincrasia propia de la economía social y de las cooperativas. Y entonces ahí sí que quiero poneros el do de alerta para que podáis estar atentos. Bueno, aprovechando también un poco lo que ha comentado Sandra, es verdad que los GRI, los Global Reporting Initiatives, son un marco establecido y bien establecido, y aquí os dejo un poco la evolución que ha tenido la normativa a nivel europeo, ¿vale? Pasando por GRIs, tuvimos esa ISO con marcas de calidad. Y todo ello ha ido hacia una lógica de estandarización, homogeneización de toda la información que vaya a ser reportada por parte de las organizaciones. Es verdad, y hago mención a lo que ha dicho Sandra sobre la doble materialidad, y es que las organizaciones lo que deberán hacer es un análisis de cómo impactan al entorno y el entorno cómo les impacta a ellos, ¿no? La materialidad de impacto y la materialidad financiera. Y a través de eso deberían reportar por determinados temas que son importantes para esta organización. Y en estos temas lo que sí que Europa ha primado es el intentar armonizar la información que se vaya a reportar. Y esto básicamente viene motivado por la comprensión y comparabilidad de esta información y poder tomar decisiones comparadas con respecto tanto a inversiones verdes como a lógicas más de legitimar o que haya transparencia en mis actos, ¿no? Con lo cual, bueno, que os quede claro un poco que al principio era un contexto más voluntario y a día de hoy, 2023, 24, 25, se ha convertido en un reporting, un requerimiento legal para la mayoría de las empresas y además de una forma estandarizada y armonizada. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta estandarización con unas exigencias muy altas de requerimientos, os podéis imaginar que una organización relativamente de economía social, que no son grandes, que la mayoría de ellas no son grandes, bueno, lo que se han encontrado es ante un desafío de escala inimaginable, ¿no? En esa escala inimaginable no está solo la economía social, sino que están todas las organizaciones. Y aquí el contexto geopolítico sobre todo ha establecido una presión añadida sobre los agentes europeos que lo que han hecho es parar el reloj, frenar el proceso y lo que han considerado es que la CSRD o los estándares europeos de reporting de sostenibilidad tengan que ser replanteados. Y en ese replanteo, que tengan que ser replanteados desde la visión de la competitividad. Con lo cual, a día de hoy, y hoy mismo han salido un nuevo informe por parte de Europa, es que estamos ahí en ese mar entre valorar más la sostenibilidad o la competitividad, ¿vale? Con lo cual, aquí os dejo un poco la información que
a partir de la brújula de la competitividad que lanzó Europa, se ha ido generando, ¿no? Y tenemos el paquete de simplificación Omnibus, que parece ser que ha venido a simplificar esos estándares de los que hablaba Sandra y de los que previsiblemente se vayan a ir aplicando a partir del año que viene, ¿vale? Con lo cual va a ser un marco armonizado, pero con unos requerimientos más laxos, menos exigentes que los anteriores, para que también las organizaciones puedan primar esa parte de competitividad, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que los actores de economía social no solo tienen un problema con la gran carga de trabajo que supone un marco estandarizado con exigencias muy altas, porque no tienen ni recursos humanos ni recursos financieros para poder hacer frente, con lo cual tienen esa parte de que la exigencia de requerimientos de alta calidad pues es complejo de llegar. No somos ¿no? Los actores de la economía social no son grandes multinacionales con grandes recursos, ¿no? Y además, los actores de la economía social ya de por sí, por su naturaleza, consideramos, y a nivel académico se ha trabajado en ello, que están conectados de alguna forma con la propia lógica de la sostenibilidad, ¿no? Tanto la sostenibilidad económica como la medioambiental y social. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la estandarización que se ha llevado por parte de Europa nos ha llevado a unos marcos en concreto, a unos indicadores en concreto, a unos elementos que se evalúan en concreto, que no representan la realidad de la economía social. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que tenemos es una prioridad financiera sobre otras dimensiones de valor. Tenemos una búsqueda de indicadores estandarizados que no capturan nuestra realidad democrática, participativa, local, corresponsal, centrada en cuidados. Todo eso no lo capta. Y hay una ausencia de enfoques que abarquen, lógicamente, modelos participativos con arraigo territorial o valor social generado, ¿vale? Entonces, este es el riesgo directo y total de promocionar prácticas estandarizadas para todos los actores de la economía, ¿vale? Entonces, esto además, el reporting estandarizado y la lógica del desempeño en sostenibilidad, porque lo que estamos viendo es que antes se primaba el desempeño financiero y lograr un resultado positivo bueno, pero ahora lo que estamos haciendo es aplicar la misma lógica a la sostenibilidad, ¿no? Vamos a premiar aquellas que sean muy buenos en determinados indicadores de sostenibilidad. Con lo cual, lo que estamos haciendo es empujar a las empresas, a las organizaciones de la economía social, hacia tener que desempeñar un rol muy bueno en esos indicadores de sostenibilidad, sin preguntarnos si esos indicadores son adecuados para este tipo de actores, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace esto? Entender al reporting como un fin en sí mismo. No entendemos al reporting como una mejora continua, con lo cual lo que estamos haciendo es tratar de lograr el indicador concreto para que este dato sea bueno, pero no estamos generando modelos de retroalimentación en conocimientos para poder mejorar nuestra performance en sostenibilidad, ¿no? Con lo cual hay una ausencia clara de retroalimentación en aprendizaje colectivo, que es una de las bases de la economía social, ¿vale? Entonces, con la llegada de la CSRD y los estándares concretos europeos en 2023 y el año pasado ya empezaron con mucha intensidad, por lo menos a empezar a debatirse en los actores de la economía social, presentan una rigidez estandarizadora clara. Un estudio que recientemente hemos realizado está pendiente de publicación. Hemos identificado determinadas lógicas que parece que merecen la pena centrarse, ¿vale? No recogen la lógica de propósito colectivo ni el modelo de propiedad democrática. No valoran adecuadamente la participación de las personas, ¿vale? Ni la intercooperación, ni los mecanismos de sostenibilidad, de solidaridad, perdón. Y en muchos casos la métrica sustituye la narrativa, o incluso la narrativa se convierte en métrica, con lo cual lo único que hacen las grandes empresas es copiarse entre ellos las narrativas concretas, ¿vale? Entonces nosotros aparecemos invisibilizados
Y si cogéis cualquier actor grande de la economía social a nivel europeo, veréis que sus memorias no son nada diferentes al resto de las memorias, ¿vale? Y eso es muy preocupante, o nos parece muy preocupante. ¿Por qué? Porque estamos invisibilizando aquellas dimensiones que son claves. En nuestro caso y en nuestro estudio nos centramos en las cooperativas, ¿vale? Y aquí aparecieron determinados elementos que salían fuera del radar de la norma. Participación, arraigo, intercooperación, redistribución, propiedad colectiva, compromiso con la transformación social. Son elementos que no están evaluados, no están medidos por parte de estos marcos. Con lo cual, ¿cómo vamos a ir hacia la sostenibilidad en Europa si no estamos evaluando y midiendo estos elementos? Es una pregunta que parece incluso absurda, pero que a día de hoy existe un gap terrible, porque no estamos evaluando a las grandes empresas ni a ninguna en estos términos, que son términos propios de la sostenibilidad. Aquí os dejo un poco los indicadores que considero interesantes para poder medir este tipo de dimensiones que podrían ser interesantes, ¿vale? Entonces, claro, aquí que tenemos un gran dilema, que es yo como actor de la economía social sigo perteneciendo a mi lógica identitaria o dejo mi lógica identitaria y cumplo con la ley y el marco establecido desde Europa. Bueno, pues ahí se generan determinadas fuerzas y determinadas contradicciones que merece la pena poner el foco para intentar suavizarlas y aprender, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos un dilema muy fuerte entre identidad y legitimidad, que lo que hay que hacer es equilibrarlo, ¿vale? Adaptarse extremadamente a la ley te puede hacer cumplir la ley, te puede legitimarte frente a diferentes grupos de interés, pero lo que te va a generar a medio o largo plazo seguramente es una incoherencia con tu propio ser, ¿vale? Con lo cual hay que mantener esas dos realidades en paralelo. ¿Qué es lo que tenemos o qué estrategias se podrían plantear? Bueno, podemos cumplir totalmente con la ley, coger la ley y aplicarla como el resto de organizaciones, y eso lo que nos traería es lo que se llama isomorfismo, ¿vale? Lo que sería homogeneizarnos con otras organizaciones, olvidándonos totalmente de aquellos elementos que nos hacen diferentes. O justo podemos hacer lo contrario, olvidarnos de la legitimidad y centrarnos únicamente en nuestra identidad, ¿no? Bueno, CEPES, una organización de economía social a nivel español, pues ha sacado su balance social, que es una herramienta propia para medir elementos ESG. Ahí estaríamos en polimorfismo, que al final es olvidarte de la legitimidad y centrarte muy mucho en tu identidad, cosa que tampoco defiendo, ¿eh? Entiendo que hay que buscar ese equilibrio. Con lo cual, se debería participar activamente en los procesos regulatorios, defendiendo a nivel europeo, nacional y autonómico un reporting más inclusivo y flexible para determinadas organizaciones. Se debería formar, sensibilizar a los órganos de gobierno, y ahí Sandra tiene mucha razón, ¿no? La gobernanza de la sostenibilidad tiene mucha importancia, porque el reporting debe ser una herramienta estratégica para la mejora del desempeño en genérico de la sostenibilidad, no únicamente de determinados indicadores. Consideramos además que el reporting debe ser un proceso vivo, ¿vale? Vinculado a la estrategia y a la mejora continua. ¿Qué output os dejo el día de hoy? Bueno, pues a esta tabla le podéis sacar una captura, porque considero que aparecen muchos de los marcos que nosotros por lo menos hemos tenido en cuenta a la hora de realizar los estudios, que os pueden servir de cara al futuro para poder identificar aquellos marcos alternativos a GRI, SASB, IFRS, SRS, todas estas nomenclaturas. Bueno, pues estos son los marcos alternativos, ¿vale? Aquellos marcos que quizás se pueden adaptar más a nuestra realidad, pero que no nos van a dar tanta legitimidad como el resto de los que se han mencionado previamente. Considero que están bien para tenerlos por lo menos en nuestro foco, y si consideramos interesante tener que hablar de otro tipo de indicadores o de narrativa, poder revisar este tipo de marcos. Y unas reflexiones finales, y no quisiera robaros más tiempo y dejar un poco más de tiempo a esas preguntas y respuestas que podáis tener, ¿vale? La sostenibilidad estratégica es clave desde nuestro punto de vista, ¿vale? Totalmente sesgado desde nuestro punto de vista europeo,
para el futuro de la economía social y para el futuro de nuestra realidad socioeconómica. Es fundamental equilibrar la legitimidad con la identidad en el reporting, ¿vale? Que no es un fin en sí mismo. Las herramientas adecuadas pueden facilitar la adaptación a marcos normativos, totalmente de acuerdo, pero debemos trabajar por mantener la identidad, ¿vale? Y estas presiones deben ser exteriorizadas y gestionadas dentro de la economía social. Creo que hay que invitar a diferentes actores a compartir experiencias y aprendizajes en el ámbito. Por ello, creo que es interesante exteriorizar la realidad que estamos viviendo en el reporting. Y ya por último, creo que hay que enfocarse en el aprendizaje y la mejora continua y estar presente en este tipo de foros para poder compartir experiencias y para poder compartir conocimientos. Y por mi parte, nada más, agradecer a todos nuevamente y estaré encantado de poder responder cualquier duda que tengáis. Bueno, John, muchísimas gracias. La verdad es que nos has compartido un conocimiento muy valioso. Además, una referencia como Mondragón para nosotros es pues supremamente importante. Claramente hay marcos normativos y regulatorios que nos diferencian, pero pues sin duda el hecho que tú hayas compartido la experiencia es de gran valor para Colombia. Bueno, vamos a pasar a nuestro tercer y último tema de este webinar. Ahora vamos a hablar de esas normas internacionales de información financiera de sostenibilidad S1 y S2. Para eso, pues quiero invitar al licenciado Wolfgang Gerardo Molina Acuña, licenciado en Contaduría Pública con 35 años de experiencia en contabilidad y auditoría, de los cuales 7 años han sido en cooperativas de base y 22 años en el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, donde ha participado en proyectos socioeconómicos, gerenciado asistencia técnica, educación y capacitación, promoción de cooperativas y actualmente gerente de supervisión cooperativa. Dentro de sus habilidades pues se encuentra obviamente la escucha, el trabajo en equipo, entre otras, claramente por estar muy vinculado con el sector solidario. Del año 2019 a la fecha es socio de Nayure S.A., organización dedicada a la promoción de la cultura, la identidad de los pueblos, asesorías en economía creativa y cooperativismo cultural, entre otros, cuyo lema es el arte para todos. Licenciado Wolfgang, entonces damos la bienvenida, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias a todos ustedes por participar en esta charla tan interesante y provechosa para todos nosotros en una normativa que es muy reciente de aplicabilidad, para lo menos para nosotros en Costa Rica. Desde el año 2023 venimos gestionando capacitaciones a nivel de contadores públicos para la aplicabilidad de esta normativa. Como lo mencionó doña Sandra, en Costa Rica hay una aplicabilidad hasta el año 2027, específicamente, exceptuando lo que es las normas de aplicabilidad para las cooperativas de ahorro y crédito, específicamente en el sector financiero. La SUGEF, la Superintendencia de Entidades Financieras, por medio del CONACYF, ha establecido una regulación para hacer de implementación a partir del año 2025. O sea, a partir de este año, a finales, se debe iniciar con los reportes. Aquí en lo que es el ámbito nacional costarricense, se divide en la aplicabilidad de las normativas en 3 sectores. Uno que es el Colegio de Contadores Públicos y el Colegio de Contadores Privados para la aplicabilidad de lo que es la normativa contable. Aceptamos las normativas, pero el ámbito financiero nacional es otro mundo en el cual ellos establecen estándares, como bien lo dijo don Joan, con una normativa más estricta, más de cumplimiento legal que otras. Y en la parte ya de otras organizaciones, como también lo veo que en Colombia, que tiene una superintendencia de otras entidades, nosotros no la tenemos, sino que es el Ministerio de Hacienda que indica, medio del impuesto de renta, la aplicabilidad de las normas contables. Y ese es un poquito más lento en carburar para hacer la aplicabilidad. Algo muy interesante que habló don Joan es el costo, la parte social, de la dicotomía que tiene
las cooperativas y las empresas de economía social solidaria con respecto a las a las empresas tradicionales de sociedades de capitales. Esa parte ha sido difícil de que entiendan muchas personas, específicamente aquellos tomadores de decisiones para establecer reglamentaciones o aplicar leyes. Muy bien, ¿qué es lo que nos está diciendo la norma en sí? La norma en sí nos está hablando, casi como igual que todas las normas internacionales, de los flujos de efectivo, de corto, mediano, largo plazo, pero esta vez tenemos que identificar riesgos y oportunidades relacionados a qué parte. A una parte que nosotros tal vez no lo visualizamos en una entidad financiera o cualquier otra entidad, específicamente me voy a hacer un poquito, tal vez en Costa Rica, y me parece que tal vez puede ser Colombia, que tengan esa particularidad, en establecer cuáles son los impactos, cuál es esa relación que yo tengo o la interacción que yo tengo, no en la parte económica financiera de mi empresa en sí, sino lo que está alrededor, la economía, nuestros proveedores, la FLU, las partes interesadas en participar en la empresa donde está ubicada, digamos, en la comunidad. Esa valoración de esos impactos no se aplica, no se ha visualizado, no la visualizan. Mucho en la práctica hemos tratado de implementar cuál es la situación de que si esa entidad financiera, llámese cooperativa o de economía social, yo la retiro o la cierro, cuál va a ser el impacto en esa comunidad, en esa región. Y a veces se sorprenden en los impactos sociales que se ven. Se han disminuido mucho los ingresos que entran a la economía del pueblo, de la comunidad, de la región. Al quitarle esos impactos, hay pérdida de puestos de trabajo, no hay, como dicen, por el salario, por la compra de mi producto, no voy a generar empleos también en supermercados porque se disminuye las compras, las tiendas departamentales también, porque no le compramos zapatos, no compramos vestimenta, etc. Y por lo tanto, toda la economía de la región se ve afectada. Entonces, esa parte es lo que debemos de intentar reportar, debemos de mostrar, identificar y reportar. ¿Qué nos habla también la norma? Nos habla de 3 puntos específicamente de revelación de información, de gobernanza. Mucho la OCDE lo que habla es el gobierno corporativo, ahora estamos hablando del gobierno corporativo de un extremo a otro, y eso es importante porque si la parte gerencial, la parte de toma de decisiones no está debidamente capacitado para la toma de decisiones, esa toma de decisiones y no comprenden los entornos económicos o no comprenden tampoco dónde están ubicados en la sociedad, con la misma apoyo de la sociedad, no vamos a tomar decisiones acertadas. Es difícil, obviamente, porque todo esto representa un costo. Ahora sí, viene la parte de económica financiera. Ese costo de invertir, de innovar, requiere de recursos financieros, sea producidos internamente o ir al mercado financiero a conseguirlos. Eso es lo que tenemos también que evaluar muy bien, porque como dijo doña Sandra, no podemos hacer la aplicabilidad tal vez o las disminuciones de emisiones de gases de CO2 al aire, hacerlo radicalmente, porque hay que ver la situación que está en la empresa, porque si no podría llegar a problemas financieros severos, y si no, nos veríamos afectados en mano de obra y en otros aspectos económicos de la región, y la sostenibilidad también de la misma empresa. Eso es lo que pretende, que establezcamos indicadores y metas
bueno, aquí hablamos de los 4 ejes, más la parte de en lo que yo he visto, se ve en la parte social, va todo, y la parte ambiental va en todo esto, en la elaboración de esa estrategia y cómo gestionar esos riesgos. Ok, ¿qué es lo que habla la gobernanza? Habla de cómo la empresa, y eso lo dijo muy bien doña Sandra, en que lo primero que debe hacer la empresa es hacer un diagnóstico. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Y qué es lo que yo hago? ¿Dónde estoy impactando? ¿Qué me está afectando? Si yo no puedo determinar eso, me va a ser difícil tomar decisiones y establecer también responsabilidades en los cuerpos administrativos que van a aplicar reglamentación, que van a aplicar procedimientos, que van a aplicar alternativas y controles de seguimiento para que el entorno, porque lo vemos aparte, tenemos que enseñar no solo a la parte interna, sino también a la parte externa. Y luego hablar de la parte de cooperativas, que es más democrático. Y si lo hablamos de una agroindustrial, tenemos que enseñar a nuestros asociados y a sus familias y al entorno, también tenemos que capacitarlos. ¿Para qué? Para que cuando ellos participen en las asambleas, sean también personas que conozcan, entiendan la reportería y la información que me están dando, y también sean personas que vengan a sustituir a los miembros del comité del Consejo de Administración y haya un recambio generacional. Aquí hablamos de equidad también de género. Obviamente, digamos, en Costa Rica hay una ley donde establece que todos los juntas directivas, y ahí incluye los consejos de administración de cooperativas, deben de tener el 50% mujeres para establecer una equidad, por lo menos una relativa equidad a la toma, para que haya una mayor participación. Muy bien, ¿cómo evaluamos todo esto? ¿Cómo evaluamos la gobernanza en sí? La gobernanza o gobierno corporativo no es extraño para todos nosotros como contadores establecer un cuestión de control interno, un check donde vamos analizando y vamos viendo preguntas que nos van a dar una medición de las mejoras, de lo que se está haciendo bien y de las mejoras que hay que realizar. Y a partir de ahí, analizar muy bien cuáles son los riesgos de alto, bajo y medio y bajo, para poder uno a cuál darle las prioridades e ir atendiéndolos. Cada uno tiene que tener una métrica, cada uno tiene una oportunidad de mejora, y eso es lo que debemos de entender. En las estrategias, bueno, todo esto debe establecer un plan estratégico, pero ese plan estratégico debe estar con buenos indicadores para determinar cuáles son cómo atender esos riesgos y cómo tener esas oportunidades. Y además va a analizar mucho el flujo de efectivo que se va a generar y la cadena de suministro que se va a tener, viéndolo desde una estrategia de modelo de negocio. Obviamente, debemos de situarnos en el tipo de negocio que estamos nosotros, que es el cooperativismo y economía social solidaria, que es muy diferente a una sociedad anónima o empresarial tradicional, que tampoco no debemos de alejarnos de ellos, como hablaba don Joan, que habla de balance social, de CEPES, que está bien, pero no vamos a apartarnos tampoco de otras realidades, y debemos de hacer un equilibrio, una información donde mostremos tanto los impactos sociales, ambientales y financieros a la vez, y de la economía. Aquí también se hablaba mucho, o se habla mucho para esta gestión de riesgos, de que en la establección de las métricas, nosotros debemos de tener aliados. El contador público como tal no es experto en agronomía, por poner un ejemplo, no es experto en agroindustria, en
en econométrica, etc. Pero sí puede tener aliados que brindan las herramientas para poder elaborar esto. Nosotros tenemos que ser asesores y debemos ser asesores a las empresas que nos contraten o donde estemos laborando. Y para ello, obviamente, hay que capacitarnos y hay que contar. Cada institución o cada entidad debe contar con el recurso humano suficiente para elaborar todas estas métricas, para elaborar todo, porque esto es, lo que habla la norma no es que debamos ser excesivos en la información, estar buscando y estar dando mucha investigación, no, son datos que ya tiene que tener la entidad. Entonces, nos puede facilitar mucho el costo de elaboración. Para ello, debemos de entender el negocio, comprensión del negocio. Debemos de saber dónde estamos y qué es lo que se requiere. Bueno, esto es una métrica donde se elabora tal vez hay otros tipos de sistemas, pero para lo que soy es una evaluación de riesgos. Con impacto, con materialidad, ocurrencia, probabilidad del impacto y la magnitud del impacto. Si se deja de hacer, ¿qué debemos establecer? ¿Cuáles son esos objetivos que debe tener la empresa? En todo. En la primera, que nos acaba de hablar de sostenibilidad de la estructura asociativa organizacional de la cooperativa, que esto es tomado para una cooperativa, y establecemos cuáles son esos factores de éxito o en estos serían los ejes estratégicos de cada uno, que nos va a llevar a establecer cuáles son los indicadores y nos va a hablar del riesgo si esto no se da. ¿Ok? Entonces, en una de los tópicos que estamos hablando es si no hay un plan de desarrollo de talento humano. No lo cuenta. Y a veces uno se sorprende. Uno va a una empresa y a veces usted no tiene ese plan de retención del talento humano. También tienen planes o de capacitación de acuerdo con las necesidades donde están ubicados. Entonces, esto es un marco orientador, ¿ok? Nos va a decir cuál es el riesgo de que nuestros funcionarios o colaboradores, sobre todo, no estén debidamente capacitados. Entonces, vemos esas necesidades. También la participación, una métrica de mujeres y jóvenes. Entonces, tenemos que establecer la línea base. ¿Cuántos están participando en este momento? Debemos de conocer cuáles son los asociados que son de género femenino y que también se dé el recambio, que es los jóvenes. La edad que tenemos establecida para lo que se considera joven de 18 a 35 años. Entonces, en ese margen se ha ido actualmente, y más si lo vemos en las zonas rurales, nuestros jóvenes se han ido retirando mucho de esa economía, porque a veces no están dando el sustento suficiente o no están generando los recursos suficientes para continuar. Entonces ahí es donde hemos perdido esa juventud, esos recambios y esas nuevas tecnologías que nos pueden aportar los jóvenes. También, porque ellos vienen con otra visión diferente, hay nuevas tecnologías, si usted lo ve con un dron, yo puedo analizar un terreno que antes costaba un mundo. Yo ya podía con un dron ver cuál es el área sembrada, ver también con otros elementos de toma de análisis de suelos, ver qué la calidad de suelo, cómo está, porque también el suelo para alimentar una planta tiene que tener una cierta calidad, falta fosfato, falta nitratos, y con base en eso, ahí es donde entramos en la parte de climática y conservación ambiental. Hay productos que son dañinos para ser aplicados y dañinos para el consumo humano también, van generando. Entonces, ¿por qué? Con las lluvias y todo, ese exceso
ese químico, puede ir al subsuelo y llegar a mantos acuíferos y contaminar. Entonces, ahí es donde sí nos llama la atención de que la empresa tiene que estar consciente de su impacto, también de la generación de su riqueza, que no esté contaminando y no esté generando problemas ambientales y problemas de salud a las personas que están cerca de la industria o que estén dentro de nuestro entorno específicamente. Entonces, prácticamente vamos elaborando esto. ¿Con qué fin? Establecer cuáles son las métricas, qué es lo que vamos a hacer. Establecer un programa, establecer una generación de especialidades de innovación. ¿Por qué de innovación? Porque tenemos que mejorar nuestra infraestructura. Al hacer esa mejora, obviamente, tenemos que adaptar esa industria a las nuevas tecnologías y eso requiere también un costo financiero que también debemos de evaluar. Entonces, como decía doña Sandra, tal vez la métrica no es hacerlo al 100% ya. No, toda toma de decisión requiere un impacto financiero también que va a afectar a la empresa y podemos irlo gradualmente para llegar a estándares adecuados como al cumplimiento también de lo que habla la ODS al año 2030. Entonces, poder llegar con métricas adecuadas para poder uno tener una información hacia la sociedad de acuerdo con el que somos amigables. Obviamente, hay empresas prácticamente estamos apenas iniciando. Estamos apenas viendo cómo vamos a hacer esos factores, cuáles son esas metas. Más que todo, no voy a hablar de la parte de las cooperativas de ahorro y crédito, que ya eso es otro mundo, sino de la otra, que es la gran mayoría de las cooperativas y empresas de comercio social solidario en Costa Rica, que hay costos fuertes que representan para poder innovar y generar nuevas formas de gestión de su empresa. Y aquí en la agroindustria los costos son muy altos de adaptabilidad y de poder uno ir haciendo esa mejora. Entonces, todo es basado en un diagnóstico que vamos a hacer y conocer el negocio para poder lograr un impacto. Esta tabla nos va a decir claramente a cuáles puedo dar más o menos, a cuáles le voy a poner uno mayor atención. Esto nada más de media un poco de presentación, pero cuando uno va a puntos que son rojos, semáforo en rojo, me lo voy a dar el cuadro maduro integral, ahí es donde yo voy a atender. A ese es donde le voy a dedicar más énfasis para poder salir. Ok, voy a salirme un toquecito de la presentación de aquí para hacer otra más. Y de un momento, se me está acabando la batería. Un momento. Bueno, mientras tanto, invitamos a todos nuestros asistentes para que escriban sus preguntas en el chat. De esta forma, al final creo que vamos a tener unos minuticos para que nuestros conferencistas puedan dar respuesta. Ok, gracias. Voy a compartirles un informe de sostenibilidad que se ha desarrollado. Primero, antes de eso, voy a mostrarles otro acá. Esto, específicamente esto. Con esta métrica, con este plan estratégico, estableciendo sus objetivos, yo voy generando la métrica y voy generando el avance de lo que voy a hacer. Detallo la meta. Tengo un objetivo.
grado en plan, que el plan de mejoras técnicas y tecnológicas, en este caso, que es una empresa que tiene un ingenio azucarero, aumenta la eficiencia productiva, rentabilidad y uso adecuado de los recursos sostenibles. Y ese uso adecuado de los recursos sostenibles, vamos a hablar del uso del agua. Vamos a hablar de la parte energética, porque cada vez que yo voy a encender un ingenio, me va a costar alrededor en colones son 300, casi unos 10, 12 millones de colones o más, encender, en solo arrancar el ingenio. Para ello debemos, para poder optimizar y tener economías de escala, yo debo tener el suficiente materia prima para poder ser eficientes. Si yo a través del día no soy eficiente con la materia prima, voy a generar mayores costos y puedo contaminar más. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que se está pretendiendo? Bueno, ¿cómo lo tiendo? Yo tengo que ir cambiando gradualmente y ser autosuficiente. Podemos utilizar el bagazo, que es lo que queda de la caña después de extraerse el azúcar, pero eso también me puede generar una contaminación por la ceniza que pueda producir. Entonces, saber que tengo yo, tener el equipo suficiente para que las condiciones de ceniza que entran al ambiente sean lo menos posible, de acuerdo con indicadores establecidos por el Ministerio de Salud. ¿Sí? También tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales, que eso tal vez no llegamos a ser potables, pero sí ayuda para los riegos. Entonces va a ser utilizable y los sedimentos que tienen forman parte de hacer abono orgánico. Entonces todo eso es aprovechable y para eso tenemos que tener ese plan. Entonces, como ustedes ven, esto es una forma de atender y tener la métrica y tener los indicadores suficientes para poder uno avanzar. Y si usted no los mide y no los evalúa y no le da seguimiento, no sabes qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal y qué debo de mejorar. Entonces, cada uno, esta es la parte general. Entonces, en cada uno de eso tenemos que determinar cuándo lo voy a hacer y quién va a ser el responsable. Porque si yo no pongo líneas de tiempo para ejecutar, entonces se va a perder en el tiempo. ¿Okay? Entonces, esto es importante. ¿Y quiénes son los que van a estar al cargo para desarrollarlos? También. Ahí también, como decíamos, es importante ese plan de capacitación, ese plan de capacitación no solo de los interna, sino también externa hacia los asociados, hacia los productores, de nuevas prácticas productivas ecoamigables y que no representen un costo excesivo, porque también hay mucha implementación de normativa internacional para medio ambiente que es muy costoso, puede ser muy costosa. Entonces debemos de buscar alternativas ambientales para poder tener un equilibrio. Y por último, ya para poder terminar acá, sería presentarles un informe de gestión. Ok, vamos a ver, acá está. Este es un informe nada más para medio ejemplo de lo que es un informe de una cooperativa que está al sur de nuestro país, con frontera con Panamá, es Copeagropal RL. Ellos se dedican especialmente a la extracción de aceite vegetal por medio de la palma. Entonces, hablan de la gobernanza, cuál es la planificación estratégica, la innovación, cuáles son las medidas de satisfacción que se debe tener de los asociados y la inversión de nuevos proyectos y reducción de razón de endeudamiento también. Gestión de impactos ambientales, reducción de residuos, que es una variable, para no contaminar y para producir abonos orgánicos, siembra o reforestación. Esta empresa no solo es que reforesta, también a la comunidad abre caminos, le hace caminos, las carreteras, a la accesibilidad de la gente,
para salir con sus vehículos o motocicletas, que es lo que usan más allá, sean estables, estén bien acondicionadas. También han tenido una clínica que ellos que construyeron, contratan doctores, todo para atender a los asociados y a los miembros de la comunidad cercanas y a los empleados y sus familias. Tienen una atención de bandera azul ecológica en las dos plantas, en el Roble y en La Guaria, y la parte de gestión social. ¿Qué es lo que vamos a dar? Dan 239 millones de colones en programas sociales, donaciones, subsidios para los asociados. Y hay becas estudiantiles, hay inversión en capacitación para cada uno de los asociados y hay crecimiento base asociativo. ¿Van? Tienen 39 años en el sector y administra 19.000 hectáreas de palma. Estos son los centros de acopio que están en dos puntos de la provincia de Punta Arenas, uno que está en Laurel y el otro que está es el de La Guaria. Y hay un centro de distribución que está más cerca de Costa Rica, más cerca de la capital, que se llama El Coyol, y ahí tiene el centro de distribución para toda la meseta central del país. Habla de la misión, los valores, obviamente, mucho cercano a lo que es también de lo que es una cooperativa. Y vemos la parte última, que de aquí habla de sostenibilidad e impacto social. Bueno, ¿cuáles son la participación de la mujer, de los hombres y las mujeres en cada uno de los distritos que ellos abarcan? Igualdad de género, cuántos asociados, colaboradores, delegados, o la participación que van a tener en las asambleas y de asociados en órganos sociales o que toman decisiones, que están en los órganos decisores. ¿Dónde exporta? Vamos a varios lugares de centro, de Latinoamérica, del norte y de Europa. Estos son los productos que tiene la cooperativa, o lo que tienen. ¿Vale? Y ellos dicen, su lema es juntos construyendo un mundo. La fuerza laboral, cuáles son las reducciones de accidentes, específicamente tienen un programa muy exhaustivo de atención para los empleados, para medidas de control de que no hayan accidentes. Los asociados, cuáles son las familias y cuáles son los empleos que están generando. Estos 25.000 millones de pago de fruta, excelente, eso es lo que se le paga a todos esos asociados. Pero lo que representa a la economía de la comunidad o de la región es 4 veces. Eso. Ese es el impacto que genera tener esta empresa. La gestión social, donde a quien están teniendo, hemos olvidado no solo a los niños, también a los adultos, y se están haciendo campañas específicas para atenderlos a esa zona. Les voy a hablar de una que no es esta, es una que está más en el occidente, más en el norte, más del centro del país, que es Copeterrazú, que es una cooperativa cafetalera. Ellos tienen escuelas de la alegría. ¿Qué significa eso? Que para no tener mano de obra infantil, porque está prohibida, y las familias no saben dónde dejar sus hijos, los dejan en ese lugar. Ahí van a pasar el tiempo mientras sus padres están en el campo haciendo sus labores, y una vez que terminan, van y los recogen. Ellos reciben no solo educación, sino alimentación. Eso es un programa que eso solamente lo vemos mucho en el sector de economía social. Y finalizamos con una métrica que también habla muy bien la norma, los ODS. Entonces, estos son la atención de los ODS que está involucrado esta cooperativa y que está atendiendo y está gestionando.
La parte ambiental, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque la parte agrícola es más sensible, porque tenemos que disminuir los impactos medioambientales por la producción de contaminaciones, por uso de insecticidas, herbicidas, etcétera. Entonces, tenemos que transformar eso. La reforestación es muy importante para ellos, para el medio ambiente, para generar un mundo mejor. Y esto es la economía que ellos hacen circular. Sustituyen energía limpia que producen las hidroeléctricas por energía propia, ya sea por un gestor que tienen ellos de biomasa, que aprovechan esos residuos para generar energía y disminuir la contaminación. Y eso sería, por lo menos, todo de parte de esta cooperativa que tan amablemente me facilitó el informe para esta charla. Entonces, agradecer mucho a Cooperativa Agropal por esto, y eso sería por no quitarles más este tiempo. Bueno, agradecemos al licenciado Molina por su presentación detallada sobre las NIF S1 y S2, estándares claves en el marco de divulgación de sostenibilidad, y por esos ejemplos también tan valiosos con información, digamos, de referente para pues lo que nos convocan en este webinar del día de hoy. Tengo dos preguntas en el chat, me voy a permitir darles lectura para que creo que Sandrita Muñoz me ayude por favor con la respuesta e invitar a más personas que puedan escribir sus inquietudes. Nos dicen en el chat: buenos días, me ha parecido muy interesante el tema tratado, sin embargo, quisiera plantear una inquietud. ¿Cómo pueden las empresas avanzar en la elaboración de informes de sostenibilidad bajo estándares como GRI cuando aún persiste una brecha importante en el entendimiento y cumplimiento del marco legal ambiental nacional? Muchas organizaciones no tienen estructurado un sistema de gestión ambiental, lo cual representa una limitación tanto para el cumplimiento legal como para la adopción de estándares internacionales. ¿Qué estrategias o pasos iniciales se recomiendan en estos casos para cerrar esa brecha y asegurar informes realmente útiles y pertinentes? Bueno, yo creo que si también Johnny y Wolfgang nos pueden contar un poco de cómo pasó en sus respectivos países, pero pues inicialmente le doy la palabra a Sandra. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? Gracias, Mónica. Bueno, aquí están hablando de unos estándares que son GRI. GRI tiene unos estándares muy robustos, están muy bien divididos. Incluso esta parte del tema ambiental tienen unos capítulos especiales. ¿Qué es lo que se recomienda para cualquiera de los estándares? Ya lo decía Wolfgang en su presentación y lo decía yo también. Lo primero que tengo que hacer es evaluar mi empresa, evaluar mi entidad, hacer el diagnóstico adecuado. Y si tú quieres centrarte en un tema ambiental, pues tienes que hacerlo con ese enfoque y comenzar a mirar si tiene algún tipo de permisos, de buscar algunas licencias, pero lo importante para cualquier inicio de este proceso es que yo haga un buen diagnóstico y pueda identificar qué he cumplido, qué me falta por cumplir, buscar la normatividad. Y lo segundo, después de hacer el diagnóstico, es que yo pueda comenzar a formar al grupo y poder identificar. Digamos que hay unos pasos puntuales que los mostraba yo en mi última diapositiva, que también lo pueden encontrar en las 2.22, en donde le dice, mire, si usted va a arrancar con eso, desde el inicio vea qué quiere hacer, cuál es el tipo de empresa, buscar el área donde está ubicado, y importantísimo establecer qué son las metas que quiero cubrir. Por supuesto, todavía hay muchas cosas que mejoran en el tema ambiental, pero todas las veces estamos consiguiendo mayor y mayor información. Por ejemplo, nosotros ahora en la mesa de sostenibilidad que trabajamos, hubo una presentación del DANE, el Departamento de Información y de Estadística tiene mucha información que podría servirnos para crear métricas, para crear comparativos. Entonces, es primordial establecer ese diagnóstico de cumplimiento. Vale, perfecto, muchas gracias. No sé si John quieras complementar con algo desde la experiencia de Mondragón. Yo mi respuesta, hilando un poco con lo de Sandra también, creo que iría hacia no comprender el propio reporting como un fin en sí mismo. Creo que en mi presentación también lo mencionaba, y muchas veces nos obsesionamos con determinados indicadores e intentar llegar a ese reporte en concreto, olvidándonos de lo valioso que es el proceso, ¿no?
Dicho eso, uno de los elementos clave creo que es la gobernanza de la sostenibilidad. Pues que la sostenibilidad sea un tema compartido, no solo por parte de los socios de la propia cooperativa, sino de las personas que dirigen de cualquier organización de la economía social, sino que sea compartido también por parte de los dirigentes de la propia organización. Creo que es una de las claves, ya que estas personas son las que le darán esa visión estratégica al concepto de sostenibilidad y nos ayudarán, entiendo, en llevar a cabo los hitos requeridos. Vale, muchas gracias. Wolfgang. Bueno, como dice, puede ser parafraseando a mi socia Nuria Guevara, si uno no establece o uno conoce la identidad, que más que todo la identidad del pueblo, la comunidad, la identidad también de del negocio, de la empresa, tomar indicadores por tomarlos, por cumplir, estaríamos cometiendo un error. Debemos de adaptarlos, debemos de establecerlos y tomar lo mejor que hay, y no solo podemos decir que eso está escrito en piedra, no debería ser así. Hay otros indicadores que podemos nosotros mover y estar de acuerdo con la identidad de nuestra empresa específicamente, que tampoco tiene que ser alejado de la identidad de la comunidad, porque si no está inmersa la comunidad con nosotros, entonces vamos a tener conflictos. Vale, perfecto, muchas gracias. Y también para la parte ambiental es importante, ahí hablamos de la capacitación de algún miembro o identificar tal vez a un hijo de un asociado que está estudiando una carrera parecida o está en algo, involucrarlo y traerlo como un recurso humano donde puede tener esa parte de conocimiento ambiental para hacer sus indicadores. Ya conoce la empresa, vive ahí en la comunidad, entonces creo que no debemos de traer gente fuera, tal vez, sino desarrollarla también aquí. Podemos traer a la gente de afuera a que nos enseñen, a darnos las herramientas, pero también para que gesten ahí. Ok, perfecto, gracias. Tengo una segunda pregunta, puede ser complementaria, pero digamos que Sonia Devia nos pregunta si existe una hoja de ruta o directrices con un enfoque progresivo que facilite a estas organizaciones incorporar los pilares de la sostenibilidad y cumplir con estándares globales, partiendo desde una situación inicial de baja estructuración, como es el caso de la mayoría de empresas en Colombia. Una pregunta bien compleja. Digamos que para arrancar el proceso, los invitamos, por ejemplo, desde el Consejo Técnico de la Contaduría Pública a evaluar este documento de orientación pedagógica. Ahí ya vienen los primeros inicios de cómo se puede comenzar a hacer este proceso. Y la otra cosa es, todos los estándares que hemos mencionado tienen material de apoyo para ir haciendo un proceso de cómo hacer esta implementación. Pero lo más importante, y recogiendo las palabras de mis compañeros, es que sea desde la cabeza, desde quien está dirigiendo la organización, que se haga la evaluación. O sea, porque la mayoría de veces vamos a cumplir por cumplir. No, la idea es que se pueda volver eso parte de la estructura misma de la entidad y así se pueda establecer los pasos a seguir. Material, una cantidad. Podemos encontrar ya sea de la Fundación IFRS, podemos encontrar IASB, podemos encontrar de GRI, podemos encontrar de las normas europeas, de todo podemos encontrar, todo el material, pero lo importante es que pueda volverse parte de la organización. Entonces, invito a Sonia a que consulte la 222. Vale, perfecto. Bueno, yo creo que ya podemos dar un cierre a este evento, pues agradecemos su activa participación y el compromiso demostrado con los temas tratados hoy. Este evento ha sido posible gracias al trabajo conjunto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, quien reafirma su propósito de seguir promoviendo una contaduría pública ética, actualizada y comprometida con el desarrollo sostenible, de la Fundación Avanzares, que continúa consolidándose como una aliada estratégica para la articulación y fortalecimiento del sector social y solidario, impulsando procesos de formación transformadora, innovación social y generación de valor colectivo. Gracias a nuestros invitados, a la Universidad Mondragón, a John, al licenciado Wolfgang. Invitamos pues a todos
los asistentes a consultar, como lo dijo la doctora Sandra, pues la documentación que está también publicada en la página del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y pues les vamos a hacer llegar a sus correos una breve encuesta para evaluar este evento, el contenido, para que podamos definir qué quisieran conocer más y proyectar nuevos eventos hacia más adelante, hacia el futuro. Por último, también creo que les vamos a hacer llegar a todos los inscritos pues la grabación para que puedan, digamos, que poder repasar notas y empezar, digamos, a decantar un poco más y aterrizarlo. Creo que nos llevamos un mensaje de un llamado a la acción de parte de estas tres conferencistas que tuvimos el día de hoy, y pues por último invitarlos a convertir la sostenibilidad en una herramienta de gestión viva, útil y transformadora en sus organizaciones. Mil gracias a todos los que participaron hoy, honramos su tiempo. 11:59, damos por terminado este webinar. Muchas gracias. Feliz tarde para todos.